Era un día sombrío, como si el mismo cielo estuviera cargado de una profunda angustia. Las nubes parecían más densas, más oscuras, y el viento traía consigo una sensación de inquietud que flotaba sobre el monte Gólgota. Una multitud se aglomeraba alrededor, con los ojos fijos en la escena que se desplegaba ante ellos. En medio de ese tumulto, entre los curiosos, estaba un hombre. Pero no estaba allí para simplemente observar. No, él era un centurión romano, un soldado experimentado que ya había visto y vivido cosas que pocos podrían imaginar. Acostumbrado al dolor y la muerte, comandaba a 100 hombres y estaba allí para asegurarse de que la ejecución se llevara a cabo sin fallos, como un día más de trabajo. Para él era solo otra crucifixión, un castigo implacable, la confirmación del poder absoluto de Roma. Pero ese día, amigos míos, sería diferente. Algo extraordinario estaba a punto de suceder. El hombre en la cruz no era un prisionero común. No solo cargaba con las acusaciones de blasfemia hechas por los líderes religiosos. No, él llevaba algo mucho más grande, algo que jamás el centurión imaginaría. El destino espiritual de toda la humanidad estaba en las manos de ese hombre que sufría frente a sus ojos. Acompáñenos entonces en la historia de este soldado, que comenzó el día como un simple ejecutor del imperio, pero que al final se vio transformado por algo que nunca podría comprender, algo que no venía del poder militar, sino de una fe que cambiaría su vida para siempre. Quédese con nosotros y descubra cómo, en ese día en el Gólgota, la cruz no solo marcó el destino del soldado, sino que sigue impactando vidas hasta el día de hoy. Antes de comenzar este increíble viaje, lo invitamos a suscribirse a nuestro canal La Biblia en Relatos. Allí encontrará contenido que no solo fortalecerá su fe, sino que también le permitirá explorar las profundidades y poderosas lecciones de las historias bíblicas desde una nueva perspectiva. Para un centurión romano, el deber siempre estaba por encima de todo. Eran hombres de disciplina inquebrantable, leales hasta su último suspiro al imperio y maestros en liderar sus tropas en situaciones extremas. El soldado encargado de esa ejecución no era diferente. Veterano de incontables batallas y acostumbrado a presenciar escenas de muerte, veía la crucifixión como una tarea ardua pero necesaria para mantener el orden de Roma. Sin embargo, ese viernes algo en el aire parecía cambiar. Mientras observaba al prisionero a punto de ser crucificado, el centurión sintió algo extraño que no podía explicar. Había algo peculiar en Jesús. No se comportaba como los demás condenados. No gritaba, no maldecía a sus verdugos, ni imploraba por su vida. De hecho, caminaba con una serenidad desconcertante, algo que hacía que incluso el soldado más endurecido dudara de la propia realidad. En el pretorio, el centurión presenció cómo los otros soldados se burlaban de Jesús. Le pusieron una corona de espinas sobre su cabeza, lo golpeaban con un bastón y se reían: «¡Salve, rey de los judíos!». Para el centurión, ese tipo de escenas eran rutinarias antes de una ejecución. Pero la manera en que Jesús enfrentaba todo eso era completamente fuera de lo común. Soportaba los insultos y las agresiones en silencio, sin ira, sin reacción. Una fuerza tranquila y misteriosa parecía emanar de su persona, algo que comenzó a despertar algo dentro del centurión, algo que él no comprendía. Cuando Jesús comenzó a cargar su cruz por las estrechas y polvorientas calles de Jerusalén, el centurión lo observaba con más atención. Sabía que los condenados, la mayoría de las veces, resistían con todas sus fuerzas hasta el último instante, pero Jesús no. Su serenidad ante el sufrimiento era desconcertante, una tranquilidad que parecía desafiar cualquier lógica. Poco a poco, eso comenzaba a afectar al soldado, quien, por deber, debía mantenerse impasible. Aún así, el centurión siguió con su tarea impersonal. Cuando se dio cuenta de que Jesús no podría continuar bajo el peso de la cruz, ordenó que Simón de Cirene lo ayudara a cargarla. Para él, no era una acción de bondad, sino una medida práctica. Garantizar que el proceso continuara sin fallos era su principal preocupación. Sin embargo, algo dentro de él comenzaba a cambiar. Mientras Jesús, exhausto y herido, seguía su camino, una pregunta comenzó a rondar la mente del centurión. ¿Quién era ese hombre? ¿Cómo alguien podía, incluso ante tal sufrimiento, mantenerse tan inmune al dolor y tan digno? ¿Cómo explicar esa fuerza que no venía de gritos ni de resistencia, sino de algo mucho más profundo? Y mientras el centurión, firme en su postura, supervisaba la ejecución, el contraste entre el silencio sereno de Jesús
y el clamor de la multitud se volvía cada vez más evidente. Los gritos de burla y las lágrimas de desesperación se mezclaban en el aire denso, con algunos entregándose al escarnio, mientras que otros, profundamente tristes, permanecían en silencio, observando. La provocación de los líderes religiosos alimentaba el odio, pero el silencio de Jesús parecía hablar más fuerte que cualquier palabra. Cuando llegaron al Gólgota, el lugar de la calavera, el momento final se acercaba. Jesús fue clavado en la cruz, erguido entre dos ladrones, y el centurión, con su mirada imperturbable, observaba la escena. Pero en lo más profundo de su alma algo comenzaba a moverse, algo que aún no podía comprender. Y en ese momento no lo sabía, pero su vida jamás sería la misma. El centurión, siempre atento, observaba cada movimiento con la precisión de un experimentado líder militar. Estaba acostumbrado a ver a los condenados en total desesperación, gritos, insultos, resistencia feroz. Pero Jesús era diferente. No suplicaba por su vida, no maldecía a sus verdugos. En lugar de eso, levantó los ojos al cielo y oró: «Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen». Esas palabras atravesaron el corazón del soldado, tocando un lugar profundo dentro de él, rompiendo las barreras de dureza que había construido a lo largo de los años, como un escudo contra el dolor y la brutalidad. ¿Perdonar? ¿A quién? ¿A los soldados que lo clavaban en la cruz? ¿A aquellos que tiraban los dados por sus vestiduras como si fuera un simple juego? ¿A la multitud que lo insultaba sin piedad? El centurión sintió una inquietud desconocida. Esa oración, esa actitud, no era algo que él estuviera preparado para entender, pero de alguna manera sentía que algo estaba cambiando dentro de él. Y entonces, lo que ya parecía ser un día sombrío y cargado, se transformó en algo aún más inusual. El cielo, que antes estaba claro y abrasador, se oscureció repentinamente al mediodía. No era una nube pasajera, sino una oscuridad profunda, densa, como si la propia creación estuviera lamentando lo que ocurría allí. Durante 3 horas, la tierra parecía estar en luto, y el centurión, acostumbrado a controlar la situación, ahora se sentía perdido, sin saber qué pensar o cómo reaccionar. Eso no era un día común, y ese hombre en la cruz definitivamente no era común. La atmósfera, cargada e inexplicable, parecía desafiar todas las leyes naturales. El centurión intentaba mantener la postura ante sus hombres, pero no podía negar. Algo extraordinario estaba ocurriendo allí, algo que no lograba comprender. Y entonces, como un golpe del destino, un terremoto violento sacudió la tierra, partiendo las rocas en 2. El miedo se extendió como fuego, pero la mirada del centurión estaba fija en Jesús, quien aún en medio del sufrimiento más intenso mantenía una serenidad que desafiaba todo lo que él conocía. Con un último grito, Jesús entregó su espíritu. Y en ese exacto momento, algo aún más impresionante sucedió. El velo del templo se rasgó de arriba a abajo, como si el propio universo estuviera proclamando que algo trascendental, algo divino, había ocurrido. El centurión, atónito, sintió que estaba frente a algo mucho más grande de lo que podía imaginar. La pregunta que lo atormentaba ahora estaba clara. ¿Quién era, en realidad, ese hombre? La crucifixión avanzaba hacia su momento más angustiante, pero el centurión continuaba observando, mezclando incredulidad y admiración. Entre los gritos y burlas de la multitud, escuchó nuevamente la voz de Jesús. Esta vez, la voz no llevaba dolor, sino cuidado. A pesar de la muerte inminente, Jesús, con una mirada llena de amor, se dirigió a su madre y al discípulo amado. «Mujer, ahí tienes a tu hijo, y al discípulo, ahí tienes a tu madre». En medio del sufrimiento indescriptible, la preocupación de Jesús no era por sí mismo, sino por los demás. No había odio ni desesperación, solo amor, compasión, que trascendían incluso los límites de la muerte. Fue entonces cuando la armadura emocional del centurión comenzó a desmoronarse. Ya no era el hombre endurecido por la violencia y el dolor. La escena que tenía ante él, la serenidad de Jesús, la profundidad de sus palabras, todo eso estaba rompiendo al soldado. Comenzó a entender, aunque de manera confusa, que lo que estaba presenciando no era solo otra ejecución. Era algo que tocaba el alma, algo que cambiaría su vida para siempre. Ya no era el mismo hombre que había comenzado aquel día. La multitud, implacable en su burla, seguía lanzando palabras afiladas de desprecio. «Si eres el Hijo de Dios, baja de la cruz». La provocación se intensificaba a medida que los líderes religiosos se unían, riendo y escarneciendo. Él salvó a otros, pero no puede salvarse a sí mismo.
Incluso los criminales crucificados al lado de Jesús se unieron al coro de insultos, aumentando el sufrimiento con palabras crueles. Pero Jesús no reaccionaba. Permaneció en silencio, su serenidad irradiando una fuerza que el centurión no podía entender. No era un simple conformismo con el sufrimiento. No era resignación. Era algo mucho más profundo. Una fuerza inquebrantable que desafiaba todo lo que él conocía. Y entonces, en el silencio del dolor y el desprecio, Jesús habló nuevamente. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Esas fueron sus últimas palabras, dichas con una calma impresionante antes de inclinar la cabeza y morir. Para el centurión, aquel momento parecía hacer que el tiempo se detuviera. La oscuridad inexplicable que cubría el cielo, el terremoto que sacudía la tierra, el velo del templo que se rasgaba en dos partes, todo parecía clamar con una sola voz que aquel hombre no era solo otro condenado. Él era algo más allá de la comprensión humana. Esas palabras de perdón. Padre, perdónalos, resonaban incesantemente en la mente del centurión. ¿Cómo alguien podría ofrecer perdón ante tanta crueldad? ¿Cómo alguien podría demostrar tal amor por aquellos que lo estaban torturando y matando? Algo dentro de él comenzó a ceder. La dureza que llevaba dentro, forjada por años de servicio al imperio y la brutalidad de las batallas, comenzaba a desmoronarse. Y entonces, ante todo lo que había presenciado, el centurión, con una voz firme y llena de convicción, dijo: verdaderamente, este era el Hijo de Dios. No solo reconoció la grandeza de Jesús, sino que también rompió con todo lo que había aprendido y vivido como soldado romano. Para él, la fuerza siempre había significado poder, control y obediencia ciega a las órdenes. Pero ante esa cruz, presenció una fuerza que venía de la humildad, el sacrificio y un amor inmensurable. Eso era algo que nunca habría imaginado posible. La declaración del centurión no fue solo una reacción al fenómeno sobrenatural que ocurría a su alrededor. El cielo oscureciéndose, el terremoto, el velo del templo rasgándose. Fue la conclusión inevitable de todo lo que él había presenciado durante esas horas. El silencio de Jesús, sus palabras de perdón, la dignidad con la que enfrentaba el dolor y la muerte, todo eso abrió los ojos del centurión a una verdad que nunca podría haber comprendido antes. Por primera vez vio más allá de la brutalidad de su trabajo, más allá de las órdenes que seguía sin cuestionar. Finalmente vio la verdadera fuerza que estaba delante de él. Cuando la multitud comenzó a dispersarse, el centurión permaneció allí, mirando al horizonte. Su mente estaba llena de preguntas, y su corazón, ahora pesado, llevaba una nueva comprensión. Había comenzado el día como un ejecutor implacable, un hombre que no cuestionaba las órdenes. Pero ahora se sentía transformado, como si una parte de su alma se hubiera quebrado y reconstruido. Ese hombre en la cruz lo había cambiado todo. Y por primera vez en su vida el centurión sabía que ya no era el mismo. La frase que pronunció el centurión, verdaderamente este era el Hijo de Dios, no fue un simple impulso, sino una confesión profunda, nacida de todo lo que había presenciado. El silencio de Jesús, sus palabras llenas de compasión y las manifestaciones extraordinarias a su alrededor desmantelaron todas sus creencias sobre la fuerza y el poder. Ya no veía el mundo de la misma manera, y en ese momento algo dentro de él fue transformado. Sabía que jamás sería el mismo. Esa noche, mientras regresaba a su casa, el centurión no podía deshacerse del peso abrumador de sus reflexiones. Había supervisado la ejecución de un hombre que ante la muerte no mostró culpa, ni ira, ni maldad. Por el contrario, Jesús irradió una compasión que el soldado jamás había presenciado, ni siquiera en las más violentas campañas militares que había comandado, donde los hombres luchaban y morían por causas que parecían insignificantes frente a esa escena. ¿Quién era ese hombre al que él había ayudado a crucificar? ¿Cómo alguien podía, en sus últimos momentos, pedir perdón incluso a sus verdugos? Esas preguntas martillaban su mente, y ese día, que debería haber sido solo otra ejecución, se convirtió en un punto de inflexión en su vida. En los días siguientes, el centurión se vio sumido en un torbellino de emociones. Las palabras de Jesús seguían resonando en su mente como un mantra difícil de ignorar. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. No podía borrar el impacto de esa petición de perdón, ni la serenidad que Jesús mostró mientras enfrentaba el dolor y la muerte. Incluso mientras cumplía con sus obligaciones militares, la pregunta persistía.
¿Cómo alguien, a punto de sufrir la muerte más cruel y humillante, podía expresar tanto amor, misericordia y compasión? Y entonces comenzaron a surgir los rumores. Decían que el sepulcro de Jesús estaba vacío, que aquel hombre a quien él había visto morir en la cruz estaba vivo. El centurión escuchó relatos de apariciones, historias de personas que afirmaban haber visto a Jesús después de su muerte. Cada una de esas narraciones alimentaba un sentimiento creciente dentro de él, algo profundo y transformador que no podía explicar, pero que sabía que era real. Con el paso del tiempo, el centurión ya no podía ignorar lo que había presenciado aquel día. Se dio cuenta de que ello no era solo un evento aislado, algo pasajero. Lo que sucedió en el Gólgota trascendía la historia. Era algo que tocaba lo eterno, algo que cambiaba la comprensión del mundo y de la vida. El hombre a quien él había ayudado a crucificar no era un hombre común. Las lecciones que él dejó, el perdón, la compasión, la serenidad ante la muerte, comenzaron a resonar en el alma del centurión, y los ecos de ese momento nunca se borrarían de su corazón. Los días siguientes no trajeron alivio a su mente inquieta. El centurión seguía pensando en las palabras de Jesús, en las acciones que había presenciado. Sabía que ya no podría ser el mismo hombre que había sido antes. La dureza de su corazón, forjada a lo largo de años de batallas, violencia y obediencia ciega a la autoridad, comenzaba a desintegrarse, como si la cruz hubiera roto lo que parecía irrompible. Cuando los rumores sobre la resurrección de Jesús llegaron a sus oídos, no se sorprendió. Algo dentro de él ya se había preparado para ese momento. Ya sabía, de alguna manera, que ese hombre era diferente. La idea de que la muerte no era el fin para Jesús parecía confirmar todo lo que él sentía, que Jesús no solo desafiaba la muerte, sino que la trascendía, que la verdadera fuerza no estaba en el poder ni en la violencia, sino en el amor incondicional, el perdón y la entrega. La transformación del centurión estaba en marcha. Ya no era el hombre que comenzó aquel día, endurecido e inmune al dolor de la humanidad. Ahora se veía a sí mismo como alguien tocado por la gracia divina. Alguien que por primera vez comenzaba a comprender el verdadero significado de la fe, el perdón y la redención. La historia del centurión romano nos enseña una lección profunda. Nadie está fuera del alcance de la gracia de Dios. Este hombre, que había sido moldeado por la brutalidad de la guerra y acostumbrado a la violencia, tuvo su corazón transformado al presenciar la muerte de Jesús. Comenzó el día como un simple ejecutor, pero terminó reconociéndolo como el Hijo de Dios. Este fue el inicio de una verdadera transformación, que nos muestra que hasta los corazones más endurecidos pueden ser tocados y cambiados por la gracia divina. Al igual que el centurión, todos nosotros estamos invitados a reflexionar sobre el impacto de la cruz en nuestras vidas. El sacrificio de Jesús no fue solo un evento histórico distante, sino un acto eterno de amor y redención. Su muerte abrió el camino para que todos, no importa nuestro pasado, nuestros errores o las barreras que pongamos en nuestros corazones, pudiéramos reconciliarnos con Dios. Si este mensaje tocó tu corazón, te invito a dar un paso de fe. Deja que la transformación que vivió el centurión inspire tu propio camino espiritual. Si la historia de fe que escuchaste hizo una diferencia en tu vida, recuerda, la cruz no es solo un símbolo de sacrificio, sino la puerta que nos lleva al encuentro con el amor y la redención. Así como la vida del centurión fue transformada, tú también puedes experimentar esa misma transformación hoy. Ahora, me gustaría mucho escuchar de ti. Deja un comentario abajo y comparte cómo esta historia impactó tu vida. Siempre es un placer saber cómo la palabra de Dios ha tocado los corazones. Te agradezco inmensamente por habernos acompañado hasta aquí. Si amas la palabra de Dios y deseas ser bendecido con más mensajes como este, suscríbete al canal para no perder los próximos videos. Nos vemos en la próxima. Y que la paz y la luz divina te acompañen hoy y siempre.